soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, con nuestro programa de todos los lunes a las 4 de la mañana, Volviendo a las Sendas Antiguas. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es estar nuevamente, hermano, en esta estación de radio para poder seguir compartiendo con todos nuestros hermanos, que de hecho el Señor su infinita misericordia en esta mañana, en un sueño me decía de que la audiencia que escucha este programa va creciendo. Yo sinceramente no miro a nadie, ¿verdad? No miro a nadie a través de las ondas radiales, no puedo decir con exactitud cuántas personas escuchan esta programación, pero el Señor sí lo sabe, amén. Y Él me decía que va creciendo, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Todo esto pues lo hago obedeciendo a ese mandato que yo recibí hace 2 años, poquito más de 2 años, ¿verdad? De empezar, así me lo dijo el Señor, ya es tiempo de que empieces a compartir con otros todo lo que yo te he enseñado por los últimos 3 años, ¿ya? Aquellos que son nuevos, que tienen poco tiempo de escucharnos, yo los invito a que escuchen el testimonio de mi vida, de qué es lo que tuvo que hacer Dios en mi vida para ahora enseñar lo que enseño. Amén. Tú puedes ir a nuestra página de YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, y donde está el playlist que dice programas de radio. Escucha los primeros 2 programas. Los primeros 2 programas los usé para hablar de lo que Dios hizo en mi vida, ¿sí? De mi testimonio, para que de alguna manera se pueda entender el por qué ahora enseño lo que enseño. Amén. Porque aquellos que ya tienen tiempo escuchando esta programación, pues pueden dar testimonio de que lo que se enseña aquí en este ministerio pues es muchas veces lo contrario a lo que se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tomamos en cuenta lo que está escrito en la palabra de Dios y lo escudriñamos, ¿sí? Tomamos en cuenta contextos políticos, culturales y religiosos de la época, ¿sí? De esa cultura a la cual fueron escritas estas palabras, porque es la manera que tiene que hacerse, hermano, para que no se terminen torciendo y malinterpretando las palabras que están escritas, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos en este ministerio. Y el enfoque, hermano, el enfoque principal, la finalidad es que regresemos a las sendas antiguas, ¿sí? Así como lo dice Jeremías 6:16, ¿verdad? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el camino y andad por él. Esa es la finalidad, de regresar a obedecer lo que el mismo Jesús enseñó en un principio, que enseñó a sus discípulos, y que estos, después de que Jesús murió y ascendió al cielo, resucitó y ascendió al cielo, ellos siguieron viviendo esas enseñanzas que el Señor les dio, ¿ya? Pero ya cuando hacemos una comparación de esas cosas que guardaban los primeros discípulos con las cosas que se guardan actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, pues ya son totalmente diferentes. Entonces la finalidad es que volvamos a creer, a vivir lo que vivieron esos primeros apóstoles, de la misma manera, lo que creyeron ellos. Amén. Entonces la finalidad. Amén. En esta mañana mi hermano Javier se encuentra fuera de la ciudad todavía. Le mandamos un saludo, después yo creo que va a estar escuchando este programa. Y también a todos nuestros hermanos, mi hermano Mario, su esposa Lita, a mi hermano Carlos, mi hermana Carolina, a mi hermana Guillermina, mi hermano Roberto también. El Señor les bendiga, y a todos y cada uno de los hermanos que nos escuchan. Amén. En esta mañana vamos a continuar con la parte número 3 de la serie de enseñanza que hemos estado realizando por las últimas 3 semanas. Voy a dar el teléfono de aquí en cabina, solamente que hoy no voy a poder tomar llamadas durante el programa, sino al final. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, puede llamar al área 626-993-1580.
626-993-1580, o ya después del programa, si alguien desea contactarme, puede hacerlo a mi teléfono personal, área 323-595-6357, 323-595-6357. Y ahora sí, vamos entonces a entrar de lleno a la enseñanza del día de hoy. Esto tiene que ver ayudándonos en esta mañana a entender su bendita palabra. Amantísimo Dios y Padre, Dios todopoderoso, creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Señor, te agradecemos por un día más de vida que tú nos das, oh Dios eterno. Y Señor, nos declaramos necesitados. Siempre lo vamos a hacer, oh Dios. Mientras estemos en esta tierra, en este sistema, Señor, vamos a ser necesitados de ti. Dios, te pedimos que seas tú ayudándonos, oh Dios eterno, en esta mañana. Queremos entender verdaderamente lo que está escrito en tu bendita palabra, oh Dios. Te pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que a través de tu Santo Espíritu tú nos enseñes todas las cosas y nos guíes a toda la verdad. Es el deseo de nuestros corazones, Señor, para de esa manera, Señor, alinearnos con tu palabra y poder llegar, Señor, a agradar tu corazón. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Bendito tu nombre. Amén. Amén. Ahora sí. Entonces, en el estudio de hoy, vamos a seguir escudriñando las palabras que habló Jesús, que habló Yeshua, pero recordemos nuevamente lo que ya aprendimos en los dos estudios pasados, ¿verdad? Que Jesús no vino a cambiar nada de lo que el Padre Eterno había ordenado en un principio, sino que más bien Él vino a darnos y a explicarnos la correcta interpretación de esas palabras, de esos mandamientos dados por el Padre Eterno. Pero que no se ha entendido así en la mayoría del pueblo cristiano, sino que se ha pensado que Jesús en la cruz, ¿verdad? Él vino a cambiar los mandamientos del Padre Eterno, por ahora sus propios mandamientos. Aunque pues él mismo declaró que él había venido a hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? En Juan 6:38, y no que haya venido a cambiar algo, a hacer su propia voluntad. Bueno, al entender el verdadero significado de las palabras de Jesús, de Yeshua, esto va a poner por los suelos todo aquello que se ha malinterpretado y torcido en las Escrituras, que como ya hemos visto en estudios anteriores, hermanos, son bastantes cosas. Y entonces, pues es necesario restaurar todas esas cosas a como fueron en un principio, ¿verdad? Lo dice Hechos 3:19 al 21, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentido, ya vemos que es la palabra teshuvah, la palabra hebrea teshuvah. Aquí el apóstol Pedro, pues él les estaba hablando ahí a sus hermanos en lengua hebrea, ¿verdad? Entonces arrepentidos, la palabra hebrea es teshuvah, que quiere decir regresar, ¿verdad? ¿Regresen a qué? Regresen a obedecer lo que está escrito, ¿verdad? Pero dice el verso 20, dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿se da cuenta? Pero esta palabra reciba, de hecho es la palabra griega G1209, que es la palabra dejomai. Dejomai quiere decir que retenga, ¿sí? O sea, que es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta la restauración de todas las cosas. O sea, las cosas están siendo restauradas, hermano. Ya es el tiempo, los últimos tiempos. Entonces, todas las cosas que se habían torcido, que se habían malinterpretado, van a ser restauradas, ¿sí? Va a haber una restauración de todas las cosas. Y no hablaría de una restauración, hermano, si todo estuviera bien. Pero como está todo patas para arriba, como comúnmente se dice, por eso es que es necesario hacer una restauración. Y esa restauración, hermano, está sucediendo ya. Amén. Dios ha levantado este y otros muchos más ministerios para llevar a cabo precisamente esa misión de sacar a la luz todo aquello que se ha malinterpretado y torcido en las Escrituras y dar a conocer una interpretación
no propia, una interpretación que vaya totalmente de acuerdo con lo que ya está escrito, ¿ya? Que esté de acuerdo con lo que el Padre Eterno ordenó en un principio, porque nuevamente repito esto, Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Dios no cambia, ¿sí? Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y además su palabra permanece para siempre, porque esto, hermano, esta palabra de Dios tiene que permanecer para siempre, porque salió de la boca de Dios, pues, ¿sí? Pero que a veces en algunas vidas han sido los mandamientos de hombres los que han permanecido con mayor autoridad en lugar de los mandamientos del Dios eterno, y esto pues no debería de ser así, ¿verdad? Pero hoy vamos a escudriñar también, hermano, cuál es el verdadero significado de esta palabra que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:14, porque hay quienes argumentan aquí que ya no se tiene que cumplir el resto de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá, si solamente se cumple este único mandamiento, pero que la verdad es que estas personas no alcanzan a entender toda la profundidad y todo lo que implica este mandamiento. Y como ya hemos visto en casi todos los escritos del apóstol Pablo, ¿verdad? Sus palabras se han torcido y se han malinterpretado, según lo declara el propio apóstol Pedro, ¿verdad? En su segunda carta 3:15-16, donde dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16: casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿te das cuenta? Hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era fariseo. Amén. Dice que los ignorantes, porque eso quiere decir indocto, una persona ignorante, una persona que no conoce, que no toma en cuenta la cultura, hermano, a la que fueron escritas estas palabras. Entonces, terminan torciendo las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces, ya tomando esto en consideración, ahora sí vamos a empezar. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos dicen, ¿ves? Ahora solamente tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y ahí cumples toda la ley. Pero de hecho esta palabra de Gálatas 5:14 es similar a lo que el mismo Jesús, a lo que el mismo Yeshua dijo, le dijo a los fariseos en Mateo 22:34 y 35. Vean lo que dice. Ahí 36 también dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Oye, entonces nuevamente encontramos aquí que Jesús, hermano, y Yeshua, solo está citando lo que antes había sido ordenado por el Padre Eterno, ¿sí? ¿Dónde lo ordenó? Bueno, en Deuteronomio 6:4 y 5, donde dice el Shema Israel, que en los judíos así lo conocen como el Shema Israel, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oiga, nada más. Además, hermano, el Padre Eterno también había ordenado lo siguiente en Levítico 19:18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Oiga, y esto es exactamente lo mismo que también Jesús está citando a continuación en Mateo 22:39. Dice: y el segundo, o sea, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, pero ¿cuál es el verdadero significado, hermano, de los siguientes versos de Mateo 22:40, donde dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas? ¿Ya? Acuérdense lo que dice Gálatas 5:14, ¿verdad? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora,
¿Será verdad entonces que ya no es necesario cumplir los demás mandamientos de la ley de Dios de la Moisés de la Torah si solamente se cumplen estos dos mandamientos? Bueno, para saber si esto es así, hermano, pues entonces las mismas escrituras lo deben de confirmar para saber si esta interpretación que se le está dando a estas palabras es correcta o no. Primeramente, vamos a ver lo que nos dice Salmo 119, 160, donde dice: la suma de tu palabra es verdad. Entonces vamos a ver si esta interpretación que se le ha dado a las palabras anteriores de Jesús y del apóstol Pablo, hermano, de la mayoría del pueblo cristiano, están en completo acuerdo con otras citas bíblicas, para de esta manera poder considerar esta interpretación como una interpretación correcta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dijo el Señor en Mateo 5:17. Y se lo voy a presentar en esta traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, para que lo podamos entender de una mejor manera, ¿va? Ya los que ya tenemos tiempo, hermano, escuchando este programa, ya he dado muchas veces esta cita, ¿verdad? Tal vez se dice, ay, otra vez esa cita. Bueno, en amor, en consideración, hermano, aquellos que tienen poco escuchándonos, o quizás sea la primera vez hoy día, entonces para que ellos sepan, hermano, que estas palabras verdaderamente están escritas, amén. Mateo 5:17 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18 dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, con tan solo, hermano, esta cita bíblica, esta debería ser suficiente para dejar bien claro que la ley de Dios dada a Moisés, que la Torah, no ha sido abolida y que aún está vigente, porque son palabras que habló el mismo Jesús, hermano, pero que como actualmente, la verdad es que ya no se creen a las palabras del Señor, ¿sí? En la mayoría del pueblo cristiano no se creen a las palabras de Jesús. Entonces es la razón principal por la que se tienen que hacer este tipo de estudios, ¿sí? Que como ya pudimos leer en el verso 18 de Mateo 5, dice que hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, oiga, y yo veo que el cielo y la tierra aún están presentes, ¿sí? Pero si estos aún están presentes, si aún no han desaparecido todavía, entonces pues tampoco desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torah, hasta que su propósito se cumpla. Ahora, ¿cuál será ese propósito de la ley dada a Moisés? ¿Sí? ¿Cuál será el propósito de la Torah que se tiene que cumplir? Bueno, para eso vamos a ver qué nos dicen las escrituras acerca de esto, ¿va? Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿qué es esta palabra ayo? Ha sido nuestro ayo. Bueno, esta palabra ayo es la palabra griega G3807. Cuando la buscamos en el diccionario Strong, es la palabra G3807, que es la palabra paidagogos, que significa guardián, guía, instructor, tutor. Oigan más. Entonces, dice que la ley ha sido nuestro guardián, ¿verdad? Ha sido nuestra guía, ha sido nuestro instructor, nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, o sea, para llevarnos al Mesías, para llevarnos a parecernos más a Cristo, más al Mesías, con la finalidad de que fuésemos justificados por la misma fe que Jesucristo, ¿verdad? Que Él tuvo. Y si te preguntas, ¿y cuál fue la fe de Jesucristo? O sea, ¿en qué creyó Jesucristo? De hecho, Jesucristo en hebreo se le llama Yeshua HaMashiach. ¿En qué creyó Él? ¿En qué creyó? ¿En qué estaba basada su fe? ¿Qué escrituras eran las que existían en su época? ¿Sí? Pues está muy sencillo saber eso, hermano. Las únicas escrituras que existían en la época de Jesús era solo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Era todo, hermano. En esa época todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Entonces, ahí estaba basada su fe, hermano, en el Antiguo Testamento, que es la Torah, o sea, la ley de Dios dada a Moisés, los escritos y los profetas, el Tanaj, como se le llama en hebreo, el Tanaj. Ahí estaba basada la fe de Jesucristo, ¿sí? Pero también leemos, hermano, que Jesús, que Yeshua, es mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Y vamos a ver
en qué consiste ese nuevo pacto, según las mismas escrituras, hermano, y no según lo que se nos enseña en la mayoría de las iglesias cristianas, porque en gran parte del cristianismo, hermano, se enseña que el pueblo de Israel, que fue con el pueblo de Israel que Dios hizo el primer pacto, ¿verdad? Pero que en este nuevo pacto es exclusivamente hecho con la iglesia de Cristo y que ya el pueblo de Israel no tiene parte en ese nuevo pacto, pero vamos a escudriñar las escrituras, hermano, para saber si esto es verdad o no lo es, amén. Pero primeramente cabe destacar que las palabras hebreas, oigan, las palabras hebreas para nuevo pacto son la palabra Hadash, la H2319, que quiere decir renuevo, ¿sí? O sea, y la palabra hebrea para nuevo, bueno, más bien, Hadash es para nuevo, ¿verdad? Pero para pacto, la palabra hebrea para pacto es la palabra H1285, que es la palabra Berit. Berit significa pacto, alianza, contrato. Entonces, si nuevo es la palabra H2319, que quiere decir renuevo, entonces sería más correctamente llamarlo, en vez de un nuevo pacto, sería más correcto llamarlo un pacto renovado, ¿sí? Porque ya vamos a ver, hermano, vamos a entender esto más adelante, ¿sí? Que este pacto nuevo, este pacto renovado, oiga, va a ser hecho con los mismos destinatarios con los que fue hecho el primer pacto. ¿Cómo está esto? Bueno, espérame un poquito, te lo voy a mostrar, ¿sí? Pero nuevamente repito, vamos a dejar que sean las mismas escrituras, hermano, las que nos esclarezcan esto, las que nos revelen la verdad de este asunto. ¿Ven? Jeremías 31:31. Oiga, aquí dice, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oiga, nada más. Bueno, nosotros en este ministerio ya hemos hablado en otros estudios, hermano, de esto. Y no vamos a hablar mucho en detalle aquí, en esta enseñanza, porque ya sabemos quién es la casa de Israel y quién es la casa de Judá. Entonces, por lo tanto, tenemos que pertenecer a una de estas dos casas para participar de este nuevo pacto, mejor dicho, de este pacto renovado, ¿verdad? Pero para aquellos, en consideración aquellos que tal vez es la primera vez que nos escuchan, hermano, vamos a explicar un poquito de quién es la casa de Israel y quién es la casa de Judá, ¿sí? Porque las escrituras aparecen así, muchas veces se dirige a Dios a la casa de Israel y muchas veces a la casa de Judá. ¿Quiénes son estas dos casas? Bueno, estas dos casas surgieron una vez que en el tiempo de Salomón Dios dividió el reino de Israel en dos reinos, ¿sí? A causa del pecado y de la infidelidad de Salomón. No lo hizo en su tiempo, lo hizo en el tiempo de su hijo Roboam, ¿ya? Entonces, le dividió el reino de Israel en dos. 10 tribus fueron al norte, sobre ellos gobernó un descendiente de Efraín llamado Jeroboam. Se le conoce en las escrituras como la casa de Israel. Oiga, estas 10 tribus del norte. Tú lo puedes leer eso en 1 Reyes capítulo 11, ahí lo puedes leer, ¿ya? Después el reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín, a ellos se les conoce en las escrituras como la casa de Judá, que son los que actualmente conocemos como judíos, amén. Pero vamos a leer nuevamente Jeremías 31:31, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente eso. Entonces dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oiga, nuevamente, oiga esto. Entonces, ¿en dónde quedó aquí la iglesia? Para aquellos que dicen que no, que el nuevo pacto es hecho con la iglesia. El antiguo pacto fue hecho con Israel, pero el nuevo pacto es con la iglesia. Aquí no menciona a la iglesia, hermano, por ningún lado. Oiga, no menciona. Si usted te das cuenta, no la menciona. Entonces, ¿dónde quedó, hermano? ¿Dónde quedó lo que se nos ha enseñado en la mayoría del pueblo cristiano, de que el nuevo pacto es ahora hecho con la iglesia de Cristo solamente y que ya el pueblo de Israel no tiene parte de ese nuevo pacto? Pero la verdad es que la iglesia de Cristo, hermano, sí aparece en esta cita de Jeremías 31, solamente que aquí aparece, pero bajo su verdadera identidad. Oiga, porque desgraciadamente la iglesia de Cristo actual, hermano, no conoce su verdadera identidad. Pero de hecho la iglesia desciende
aparece aquí en las Escrituras como la casa de Israel, porque si tú le sigues la pista a esa casa de Israel a través de las Escrituras y a través de la historia, hermano, vas a llegar a lo que es la iglesia actual de Cristo, ¿sí? Pero que la mayoría ignoran totalmente su verdadera identidad. Ignoran que descienden de la casa de Israel, ¿ven? De esas 10 tribus del norte que fueron llevadas cautivas a las naciones, amén. Ahora, eso sucede, hermano, porque sus antepasados le pusieron ya vestiduras griegas, o sea, ahora parecen ser gentiles, pero que al final de los tiempos van a recobrar su verdadera identidad israelita. Esto sucede así como lo que sucedió a José allá en Egipto, ¿se acuerdan? Que primero le cambiaron el nombre, ¿verdad? A José. En vez de José, Safnat Panea, ¿verdad? Después le cambiaron su vestidura también, le pusieron una vestidura egipcia, le quitaron su vestidura hebrea. Bueno, lo mismo le pasó a Jesús también, hermano, ¿sí? En lo que es el cristianismo también lo mismo le pasó. Primero le cambiaron el nombre, ¿verdad? Ya no es Yeshua, ahora es Jesús. Después también le cambiaron sus vestiduras, ya no es judío, ahora es grecorromano, ¿verdad? Y recuerda que sus hermanos de José, cuando fueron a comprar grano a Egipto, no lo conocieron. Pues actualmente a Jesús tampoco sus hermanos judíos lo reconocen como su hermano. ¿Por qué? Porque ya Jesús ya parece grecorromano, ya no es aquel Jesús judío. Pero al final de los tiempos, así como José se reveló a sus hermanos, dijo, yo soy su hermano, así también Jesús va a ser con sus hermanos judíos, también él solo se les va a revelar a ellos. Amén. Yo sé que esto suena, hermano, demasiado fantasioso y misterioso para algunos, pero que cuando realmente le seguimos la pista a esta familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de las Escrituras, llegamos a conocer este misterio de los gentiles, del que habla de hecho el apóstol Pablo también. Efesios 3:1, ahí donde habla, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga, nada más, por revelación, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6 dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, yo sé que actualmente la mayoría del pueblo cristiano se cree que solamente el pueblo judío es todo el pueblo de Israel. Pero eso es un error, hermano. Eso es un error, porque originalmente los judíos solamente descienden de una sola tribu, que es la tribu de Judá. Pero que yo sepa, no es una tribu. Israel no solamente es una tribu, son 12 tribus. Y eso queda comprobado, hermano, cuando Dios le dio una palabra profética a Jacob en Génesis 35:9 en adelante, donde dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Y oiga, esto que viene a continuación es bien importante, donde dice, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. Oiga, de Israel va a descender una nación y un conjunto de naciones. Dice, y reyes saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Entonces aquí está muy claro, hermano, que el pueblo de Israel no solo es una nación, sino que es un conjunto de naciones. Ya más adelante, hermano, ya les platiqué de esas 10 tribus, ¿verdad? Bueno, llegó el tiempo, hermano, que esas tribus fueron llevadas, las 10 tribus del norte de la casa de Israel, fueron llevadas al exilio. ¿Ya? Eso sucedió alrededor del año 722 a.C. Fueron llevados a Asiria. Allá, estas 10 tribus perdieron su identidad de israelitas, ¿sí? Se asimilaron a las naciones y se hicieron gentiles. Oigan, pero eso ya es algo que Dios, de hecho, había profetizado también a través de Jacob. Oiga, a través de Jacob. Cuando Jacob ya estaba a punto de morir, reunió a todos sus hijos y les empezó a dar palabra profética, ¿va? Génesis 48:19. Cuando
cuando Jacob bendice a los hijos de José, ¿verdad? A Efraín y a Manasés, estos hijos que había tenido en Egipto. Bueno, cuando los va a bendecir a ellos, vean lo que dicen en Génesis 48:19, dice, mas su padre no quiso, o sea, porque recuerda que cuando bendijo a Efraín y Manasés, Jacob cruzó los brazos, ¿verdad? Cruzó las manos, porque su mano derecha tenía que estar sobre el primogénito, que era Manasés, ¿verdad? Efraín era el menor, pero él lo hizo al revés. Entonces eso le molestó a José, y José le dijo a su papá, no, padre mío, así no, sino que tu mano derecha tiene que estar sobre el primogénito, ¿verdad? Pero dice el verso 19, mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, oiga, o sea, Efraín, será más grande que él, ¿sí? Efraín es el hermano menor. ¿Qué significa Efraín? Significa doble fruto, significa fructífero, dice, y su descendencia formará multitud de naciones, oiga, multitud de naciones. Cuando checamos estas palabras, estas dos palabras, multitud y naciones, hermano, en el Strong bíblico, encontramos que multitud es la palabra hebrea H4393, que significa, que es la palabra melo, que significa plenitud, oiga, y naciones es la palabra hebrea H1471, que significa goim, la palabra goim, que significa gentiles, o sea, su descendencia formará plenitud de naciones. Ah, caray, plenitud de naciones. Plenitud de nación, plenitud de los gentiles. Pero esta es la misma frase que también cita el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 25 y 26. Oiga, él habla de la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, oiga, misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado aquella descendencia de Efraín que terminaron haciéndose gentiles cuando fueron llevados cautivos a Siria, y de ahí que fueron sembrados en todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Dice, verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Entonces, ¿quién es la casa de Israel y en dónde están actualmente? ¿Dónde están sus descendientes? Pues en su mayoría, ¿sabes en dónde están? Están dentro del cristianismo en general, tanto católico como protestante en todas sus denominaciones, pero que se encuentran ignorando que ellos son parte del pueblo de Israel, y muchas veces se encuentran menospreciando a sus hermanos, menospreciando a la casa de Judá, a los judíos, y creyendo que ahora ellos son los únicos dueños de las promesas de Dios, pero que las maldiciones todavía le pertenecen a los judíos, ¿ya? Pero que la mayoría del cristianismo, hermano, se encuentra viviendo en total desobediencia y no guardando ya los mandamientos que Dios dio en un principio para todos los hijos de Israel, para las 12 tribus, hermano. Porque todos los mandamientos que aparecen en la Torá, ¿sí?, en la ley de Dios dada a Moisés, no fueron dadas solamente para los judíos, como regularmente se enseña. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a los alimentos que Dios prohibió comer, ¿verdad?, que son el cerdo, que son los mariscos, se dice que no, que esos solamente fueron ordenados para los judíos. Pero no, mi hermano, no hay ninguna cita bíblica en donde Dios le haya dicho a Moisés, dile a los judíos que guarden estas cosas. No, hermano, el Señor siempre le dijo, Moisés, habla a los hijos de Israel, o sea, habla a las 12 tribus, incluyendo la casa de Israel que fueron llevados cautivos, esas 10 tribus del norte, ¿verdad? Entonces, también como por ejemplo, guardar el día de reposo del séptimo día, guardar la Pascua, celebrar Pentecostés, que de hecho ya viene pronto la fiesta de Pentecostés, celebrar la fiesta de los tabernáculos, que en su mayoría en el pueblo cristiano pues ni siquiera conocen estas fiestas, hermano, y ni mucho menos las guardan, oiga nada más, ¿sí? Ni mucho menos se guardan. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado, se nos ha enseñado que nosotros como cristianos, que somos parte de la gentilidad, nosotros no tenemos por qué ya celebrar esos mandamientos de Dios, guardar esas fiestas ordenadas por Dios, no. Oiga,
se nos ha enseñado a guardar todas las fiestas que guarda el mundo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Pero yo creo que debería de existir una marcada diferencia, hermano, entre las fiestas que guarda el pueblo de Dios y las fiestas que guarda el mundo, ¿verdad? Debería de existir una diferencia, pero la verdad es que no la hay, hermanos, ¿no? Las mismas fiestas que celebra el mundo, las celebra el pueblo de Dios, oiga, la iglesia de Cristo. El mundo celebra la Navidad, el pueblo de Cristo también. El mundo celebra el Año Nuevo el 1 de enero, la iglesia también. El mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, la iglesia también. El mundo celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, la iglesia también. Oiga nada más. Si te das cuenta, son las mismas fiestas, hermano, las mismas. Y el problema es que ninguna de esas fiestas aparece en las Escrituras, ninguna de esas fiestas fueron ordenadas por Dios. Ninguna, hermano. Y cuando tú te pones a investigar el origen de cada una de esas fiestas, todas son de origen totalmente pagano. Y aquí viene lo más grave, hermano, que las fiestas que sí fueron ordenadas por Dios y que están en las Escrituras, pues la iglesia ni siquiera las conoce, ni mucho menos las guarda. Oye, ¿sí? Pero sí están siendo muy fieles guardando, hermano, esas fiestas que fueron ordenadas por hombres, ¿ya? Pero desechando totalmente los mandamientos de Dios. Pero vamos a volver al nuevo pacto, hermano, porque quizás alguien diga que esto del nuevo pacto que va a ser hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá está solamente escrito en el Antiguo Testamento. Pero no, hermano, déjame decirte que no, que también está escrito en el Nuevo Testamento, porque resulta que el Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentra? En Hechos 8:8. Dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El verso 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Oiga, ¿y en qué va a estar basado ese nuevo pacto? Oiga, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. Oiga, pondré mis leyes, o sea, pondré mi Torah en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Oiga, nada más que tremendo está esto, hermano. ¿Se da cuenta? Dice, y ellos me serán, dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Oiga, y después de esta breve información, hermano, ahora vamos a regresar a nuestro tema principal, ¿verdad? Jesús, Yeshua, hombre, fue el único que cumplió con todos los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés. Fue el único que cumplió con toda la Torah, porque Él es la palabra viva, hermano. Él es el verbo que se hizo carne, o sea que Él tiene la palabra del Padre en todo su ser, ¿sí? La tiene en su mente y la tiene escrita en su corazón. Y en esto precisamente consiste el nuevo pacto, hermano, o pacto, o mejor dicho, pacto renovado, que Dios va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá, en donde ahora Dios va a poner sus leyes, oiga, su Torah, en la mente y las va a escribir en los corazones. Porque recordemos, hermano, que el primer pacto fue escrito ¿en dónde? En tablas de piedra, ¿verdad? Pero ahora esta nueva forma, la que es hecho, la que va a ser hecho este nuevo pacto, que se va a escribir, se va a poner en la mente, se va a escribir en el corazón, ahora esto se va a convertir, hermano, en un deleite. Oiga, el cumplir los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes de Dios, ¿sí? La ley de Dios dada a Moisés, eso se va a convertir en un deleite, porque esto nos va a llevar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y si amamos a Dios, oiga, y si amamos a Dios de esta manera, también entonces vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si estás viviendo de esta manera, entonces automáticamente, hermano, vas a estar guardando toda la ley de Dios dada a Moisés, toda la Torah. Por ejemplo, si verdaderamente amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, entonces, pues no le vas a robar ni a Dios ni a tu prójimo, ¿verdad? No les vas a mentir, no vas a cometer adulterio, no vas a hacer nada que les afecte, ni nada que les ofenda, ni nada que les lastime.
no vas a desobedecer un mandamiento que Dios dio. Por ejemplo, si Dios dijo, no comerás carne de cerdo, ¿verdad? Lo dijo en Levítico 11 y Deuteronomio 14, para todos los hijos de Israel, no solamente para los judíos. Perdón. Si Dios dijo, no comerás carne de cerdo y todos sus derivados, ¿verdad? Jamón, peperones, salchichas, tocino, etcétera. Entonces, si verdaderamente amas a Dios, pues lo vas a obedecer y no vas a comer carne de cerdo. Si Dios dijo, no comerás animales de los ríos y de los mares que no tengan aletas ni escamas, o sea, los mariscos, nuevamente donde se encuentra esto, en Levítico 11, Deuteronomio 14. De hecho, la semana que entra, hermanos, eso ponía Dios en mi corazón. Vamos a estar regresando a estudiar cosas que ya estudiamos hace 2 años. Pues vamos a estar regresando. ¿Por qué? Porque el Señor me decía eso, hermano, de que la audiencia está creciendo y hay muchos que nunca han escuchado eso. Entonces vamos a repetir esas enseñanzas que ya dimos hace 2 años, amén, porque va a ser de gran bendición, hermano. Vamos a estar estudiando precisamente esto acerca de los alimentos. Yo sé que ya desde ya hay alguno que está diciendo, no, pero a Pedro le dijeron, Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? En Hechos 10, precisamente, vamos a estar escudriñando esa cita de Hechos 10, vamos a ver qué es lo que se ha torcido y qué es lo que se ha malinterpretado de esa cita, porque no solamente es leer, Pedro, levántate, mata y come, y ya, que ahí Dios le estaba dando permiso, ¿no? Hay que leer todo, hermano, hay que leer todo ese capítulo, desde el primer verso hasta el último verso, para poder entender verdaderamente su significado, ¿ah? Pero eso va a ser la semana que entra, gloria al nombre del Señor. Entonces, si verdaderamente amas esto, hermano, entonces si verdaderamente amas a Dios, pues lo vas a obedecer y no vas a comer mariscos. Porque tienes todo el deseo en tu mente y en tu corazón, estás en el nuevo pacto de agradar el corazón de Dios al obedecerle. Pero aquellos que dicen que ahora solamente amando a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, que ahí se cumple toda la ley, pero que no están obedeciendo los mandamientos de Dios dados a Moisés, la Torá, pues entonces no es verdad que estén amando a Dios, ni mucho menos que estén amando a su prójimo como ellos mismos, con toda su mente y con todo su corazón. O sea, no están en el nuevo pacto, porque no están obedeciendo lo que Dios ordenó. Juan 14, 15, oiga lo que dijo el Señor, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga, y Juan 14, 21 dice, en 21 en adelante, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Oiga, y lo que dice a continuación, dice, y la palabra que habéis oído no es mía. Oiga, ¿se da cuenta? El Señor Jesús no vino a deshacer, hermano, o a cambiar la palabra del Padre. Dice aquí, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga, ¿se da cuenta? Gloria al nombre del Señor. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga, nada más, ¿sí? Entonces, esta es la única forma de saber, hermanos, si verdaderamente se está amando al Señor, si se están guardando sus mandamientos, y si no es así, entonces es mentira que se ama al Señor, hermano. Lucas 6:46 dice, el mismo Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Todo lo que implica el verdaderamente amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero pues resulta que esto no se ha entendido, hermano, de esta manera entre todos aquellos que dicen que ya no hay que cumplir más la ley de Dios dada de la Torá actualmente, porque ellos dicen que Cristo es el fin de la ley. Y de hecho, esto sí está escrito en la Biblia, hermano, ¿sí? Pero para variar un poquito, esto también se ha malinterpretado y torcido, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano. Romanos 10:4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Oiga, pero nuevamente, hermano, hay que escudriñar esto para poder hallar la verdad, ¿sí? Esa palabra fin es la palabra griega G5056, que es la palabra telo, que significa meta o propósito. Oiga, entonces, se ha malinterpretado el significado de esta palabra fin. Porque si fuera verdad que la ley de Dios dada a Moisés, que la Torá ya fue abolida, aunque ya vimos antes que el mismo Jesús dijo que no había venido a abolir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, en
Mateo 5:17, ¿verdad? Pero como lo vuelvo a repetir, actualmente ya no se cree a las palabras de Jesús, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano. Esa es la verdad. Y esta es la razón por la que tenemos que hacer este tipo de estudios bíblicos, hermano, para restaurar la fe en Jesús y en lo que él creía. Uy, olvidé mi botellita de agua. Pero supongamos por un momento, hermano, que sí, que la interpretación que se le ha dado a las palabras del apóstol Pablo en la mayoría del pueblo cristiano fuera correcta. Pero y entonces, ¿por qué las mismas escrituras no concuerdan con esta interpretación, sino que están en total desacuerdo? Y para que una interpretación de las escrituras sea tomada como verdadera y correcta, pues es necesario que otras citas bíblicas respalden esa interpretación. Pero a lo largo de las escrituras podemos fácilmente encontrar citas que rechazan totalmente esa interpretación, hermano, de que la ley de Dios dada a Moisés, que la Torá ya fue abolida y que ya no se tiene que cumplir más. Sabemos a través del apóstol Pedro, ¿verdad? Lo dijo, que las palabras del apóstol Pablo se estaban torciendo y se estaban malinterpretando en su tiempo. Y pues desgraciadamente esto sigue sucediendo actualmente todavía, porque son sus cartas a los romanos y sus cartas a los gálatas principalmente, en las que se habla de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá, las cuales se han interpretado como que esta ley ya no hay que guardarla más. Pero como dije anteriormente, tanto la palabra escrita en el Antiguo Testamento como la palabra escrita en el Nuevo Testamento tienen que estar en común acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente, Dios no se contradice él mismo. Entonces la interpretación que se le dé, por ejemplo, a las palabras del apóstol Pablo, estas tienen que estar en total acuerdo con lo que ya está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también. ¿Para qué? Para que pueda ser considerada como una interpretación correcta. Pero si no existe ese acuerdo, si al contrario existe un desacuerdo, un choque, ¿ven? Entonces esa interpretación es incorrecta. Y a continuación te presento algunas citas bíblicas que están en total desacuerdo con la interpretación de que la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, ya no se tiene que cumplir más y que ya está abolida. Primero ya leímos que el mismo Jesús dijo que no, él no había venido a abolir la ley de Dios dada a Moisés, ¿verdad? Mateo 5:17, pero le tengo otra. Isaías 2:2 en adelante, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, ¿verdad? ¿Cuándo? Al final de los tiempos, ¿verdad? Al final de los tiempos. Lo siento, ahorita no puedo tomar llamadas todavía, hasta el final, ¿verdad? Dice, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Oiga, ¿se da cuenta, hermano? Y el mismo Dios también declara esto, que sucederá al final de los tiempos. ¿En dónde? En Malaquías 4:1. Te lo voy a leer en esta interpretación, en esta nueva traducción viviente, en esta traducción, no interpretación, en esta traducción. Malaquías 4:1 en adelante dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Pero vea, verso 3 dice: el día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Verso 4 dice: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. O sea, no solamente para los judíos, para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Oiga, porque es que el Señor, hermano, diría: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi siervo, al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque él ya sabía, hermano, que al final de los tiempos iba a estar enseñando que esa ley ya no se tenía que guardar, ¿sí? Que esa ley ya no servía para nada. Pero él aquí hace hincapié, hermano, hace énfasis: acuérdense de obedecer la ley de Moisés. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 6: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Oiga, entonces alguien, por favor, que le avise a Dios que
que si acaso no sabe que la ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida hace mucho tiempo, porque parece que Dios pues, está muy distraído y ni siquiera se ha dado por enterado, ¿verdad? Qué bárbaro, Señor, pues ¿en qué estabas pensando, Padre mío, cuando inspiraste a escribir esto? Ya se te olvidan, yo creo, las cosas, ya está de sufrir de Alzheimer, hermano. Pero no, mi hermano, este Dios aquel que está diciendo esas cosas no es al Dios al cual yo sirvo, hermano. No sé si sea el tuyo, pero el mío, el que yo creo, el que yo sirvo, es un Dios perfecto, hermano, que no se equivoca, ¿ya? No se equivoca. Él no comete errores. Su palabra realmente permanece para siempre. Aleluya. Y una cita más, hermano. Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oiga. Entonces, si somos linaje de Abraham, esto quiere decir entonces que también somos linaje de Isaac y linaje de Jacob, ¿verdad? De Israel también. Entonces está muy claro, hermanos, si somos linaje de Israel, entonces estos decretos y ordenanzas aplican también para nosotros, porque resulta que esta palabra linaje, cuando tú la buscas en el diccionario Strong, es la palabra sperma. Oiga, sperma. A mí se me enseñó que sí, que como Abraham se le prometió 3 tipos de descendencia, ¿verdad? Le dijo Dios a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. La arena del mar son en Israel, ¿verdad? Israel. Dice también que le prometió una descendencia como el polvo de la tierra. El polvo de la tierra son las naciones islámicas, ¿sí? Los que descienden de Ismael. Pero también se le prometió una descendencia como las estrellas del cielo, ¿verdad? A mí se me dijo, sí, nosotros somos esa descendencia espiritual de Abraham, ya las estrellas del cielo, allá a lo lejos. Pero esta palabra, hermano, de Gálatas 3:29 dice linaje, y dice que somos del semen de Abraham, ¿ya? Del esperma de Abraham, o sea, una descendencia biológica. Y cuando tú pones junto toda esta información, hermano, que te acabo de compartir, de Génesis 48, ¿sí? Donde le profetizó Jacob a Efraín, que de él iban a descender la plenitud de los gentiles. Entonces, hermano, y cuando tomamos en cuenta también la historia, le seguimos la pista a esta descendencia de Efraín a través de las escrituras, a través de la historia, nos damos cuenta, hermano, de que nosotros, si ya le entregaste tu corazón a Cristo, al Mesías, quiere decir que tú eres descendiente, tú eres semen de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Amós 9:9 que Él iba a sembrar la casa de Israel entre todas las naciones de la tierra. Oiga nada más, qué tremendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces está muy claro, hermano, que esta ley no ha sido abolida. Amén. Y te podría dar más citas, pero ya no tenemos tiempo. Amén. En la que testifica, hermano, de que esta ley no ha sido abolida todavía. ¿Ya? Los hombres pueden estar diciendo que sí, pero lo que dice las escrituras es que no, hermano. Amén. Yo prefiero creerle a Dios, porque dice la palabra del Señor, Romanos 4:3, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, no hay duda de que se están torciendo y se están malinterpretando las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Y eso según dicho por el apóstol Pedro. ¿Ven? Se están torciendo. Por eso es que Mateo 7:21, y con esto cierro, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, nada más, hermano, en estas iglesias, hermano, se profetizaba y se cumplía. Se echaban fuera demonios y hacían muchos milagros, pero al final les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Decía yo. ¿Por qué? No entendí el por qué, hermano, hasta que empecé a escudriñar esta palabra maldad. ¿Qué significa esta palabra maldad? ¿Qué palabra griega fue usada para maldad? Bueno, la palabra griega G458 es la palabra anomía, que quiere decir la condición sin ley o violación de la ley, que a su vez esta palabra anomía tiene otra raíz de otra palabra griega, que es la palabra G458, la palabra anomos, que significa infracción de la ley o transgresión de la ley. Oiga, entonces, el
el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Oiga, pecadores, ¿va? Porque eso significa pecado, ¿verdad? 1 Juan 3:4, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿No se da cuenta, hermano? Sí sucedían todas esas cosas, profetizaban, se cumplía, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, pero como lo hacían en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, ese nombre es sobre todo nombre. Pero dice, pero nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley, porque con la ley que mi padre le dio a Moisés, ustedes no quisieron nada, por eso nunca los conocí. Oye, ¿se da cuenta? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo está todo esto. Amén. Pero aquí nos vamos a detener, hermano. Vamos a orar. Sé que alguien estuvo llamando, hermano. Lo siento que no pude tomar la llamada. Pero si alguien desea contactarme una vez que termine este programa, lo puede hacer al área 323-595-6357. 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las Sendas Antiguas. Ahora, estas enseñanzas, hermanos, muchas de estas enseñanzas están en nuestra página de Facebook y también en nuestra página de YouTube. Solamente ingresa todo el nombre completo: Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Aquí siempre se nos va volando el tiempo. Vamos a darle gracias al Señor, amantísimo Dios y Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por lo que tú has hecho, Señor. Yo sé que muchas vidas han sido bendecidas, Señor. Muchas vidas, tú has puesto ya la inquietud, has sembrado esa inquietud ya en sus corazones. Bendito Dios. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, eterno Rey. Te pido, Señor, bendigas a ese pueblo, Señor, que se sintió identificado con esta palabra, que pudo oír la voz del pastor de pastores, oh Dios. En el nombre de Jesús te pido bendición, Señor, a aquellos que necesitan provisión, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre. Yo te pido que abra la ventana de los cielos, Señor, derrame bendición abundante a aquellos que necesitan sanidad, un milagro, Dios. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Te pido que te glorifiques, Padre mío, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, Dios eterno. Bendice pues a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendito sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno, es todo por mi parte. Estamos esperando ya con ansias que venga el próximo lunes, la próxima semana, para poder nuevamente seguir compartiendo con todos ustedes estas verdades de la palabra de Dios. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, les prospere, y esperamos estar con todos ustedes la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. KBLA 1580 AM, Santa Mónica, Los Ángeles. Hola, le habla su hermano y amigo